¿Qué tal, amigos, amigas de Central de Noticias? Muy buenas noches, les saluda con gusto Héctor Raúl González. Se encuentra también con nosotros mi compañero Óscar Guadarrama Torres. Gracias por haber seguido esta transmisión que tuvimos del debate, el primer debate entre los candidatos a la gobernatura del estado de Morelos, organizado por la INPEPAC. Y también déjenme presentarles, es un gusto, un placer para nosotros que esté con nosotros esta noche el doctor Francisco Sandoval. Él es especialista en temas de democracia, en temas de movimientos sociales, en temas de participación ciudadana y en temas de gobernanza. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de Central Noticias. Pues, Óscar. Doctor, bueno, pues acaba de terminar hace unos momentos el primer debate oficial organizado por el INPEPAC entre los 7 candidatos a la gubernatura del estado y la candidata Nadia Luz María Chávez. Preguntarle, doctor, parece ser que este debate quedó a deber, a su punto de vista. Sí, desde luego, Óscar. Yo creo que una de las asignaturas que tenemos pendiente es justamente preparar mejores candidatos, ¿no? O sea, es evidente que los 7 candidatos y nuestra candidata pues dejan mucho que desear en términos de comunicación política. No son muy claros lo que quieren transmitir, no está muy claro a qué público se están dirigiendo. Parece ser que no hacen debidamente la tarea, que no se lo toman con la seriedad adecuada, ¿no? Yo creo que los morelenses nos merecemos un poco más de seriedad y formalidad. Claro, debemos decir que pues estuvo muy ambientado, va a haber mucha nota para Así es. la parte chusca, la parte del cotorreo, los memes seguramente no se van a hacer esperar, pero creo que ninguno de ellos, por ejemplo, cuida el color, no cuida su forma de pararse, no cuida sus ademanes, no cuida su gesticulación. Hay algunos que parecen que nos están dando clase, hay otros que se contradicen en una misma frase. Yo creo que, insisto, creo que no hicieron la tarea, no se lo tomaron con la seriedad adecuada, ¿no? Yo creo que hay mucha gente profesional que los podría ayudar a mejorar su forma de comunicar, ¿no? Creo que desde ese punto de vista nos queda mucho a qué deber, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron. Pues la sorpresa de la noche la dio sin duda el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco, de quien pues mucha gente dudaba que se presentara en este debate, porque pues la mayoría de la gente piensa que no tiene una propuesta concreta, principalmente en los temas que se tocaron hoy, que son la seguridad y el desarrollo económico. Sin embargo, bueno, se presentó y a su opinión, doctor, ¿perdió más al haber venido a este debate que si no hubiera venido? Mira, yo creo que es claro que Cuauhtémoc Blanco está representando el movimiento que a su vez la ciudadanía identifica como antisistémico. Entonces, la ciudadanía ahorita en su gran mayoría tiene un sentimiento antisistémico y yo creo que el voto va a venir en ese sentido, antisistémico. Y en ese sentido es obvio que Cuauhtémoc Blanco encabeza esas preferencias por recoger a través del movimiento de Reconstrucción Nacional Morena, ¿no? Ese descontento, esa inconformidad social, que yo lo decía hace un momento con un conocido, mientras el dólar esté por arriba de los 20 pesos, que ya superó una barrera psicológica, y la gasolina esté rondando la magna, los 18.3, los 18.10, y la premium casi también los 20 pesos, difícilmente cualquier persona va a votar por este sistema y este modelo económico. En ese sentido, Cuauhtémoc Blanco creo que va a seguir recogiendo esa inconformidad popular. No obstante, creo que, pues a pesar de que hizo un gran esfuerzo, yo creo que también hay que reconocérselo, ¿no? El hecho de ir, el hecho de asistir. El hecho de venir, el hecho de, bueno, vestir de traje, traer sus notitas, traer sus gráficas preparadas, pararse enfrente, ¿no? Habernos recitado esos números con contundencia, así del 1% aquí, del 5% allá, ¿no? Aunque a veces ese 1% de malestar en pobreza y ese 2% en percepción de, creo que en lugar de hablar mal, creo que habló bien del gobierno, de su oponente, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que ahí sí la ciudadanía, y no creo que tanto la ciudadanía, sino más bien los que hacemos el postdebate, nos percatamos de esos pequeños errores en comunicación que él tuvo y seguramente se lo vamos a penalizar en los medios, no así la ciudadanía en general, ¿no? Ese es el tema, doctor, perdóneme. Se decía mucho del debate de por qué no venía Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Obviamente se entienden las razones por las que un candidato como Cuauhtémoc Blanco decide no asistir a un debate, digamos en términos de estrategia política.
hasta hace antes de que empezara el debate, existía todavía la duda entre una parte importante del electorado morelense de si Cuauhtémoc Blanco se presentaba o no. Se presentó y decían algunos analistas que si la estrategia de sus adversarios seguía en la misma ruta de criticar su ignorancia, de criticar sus formas, digamos, pues así lo han hecho durante los 2 meses de campaña y Cuauhtémoc Blanco sigue arriba en las preferencias electorales. Es decir, la estrategia no era esa. Hubo un cambio de estrategia en este debate, desde su punto de vista, de los adversarios de Cuauhtémoc Blanco, de quienes buscan pelear el segundo lugar y el día de la elección ganarla, a lo que se había venido visto que estaban haciendo antes de este día? Yo creo que también los candidatos se equivocaron en ese punto. Yo creo que hicieron mucho énfasis al atacar al candidato de la coalición PRD-PSD y creo que lo hacen ver como, bueno, no sé, a lo mejor ellos tienen otra información en sus cuartos de guerra, pero aquí hacen ver como que él estuviera mejor posicionado en las encuestas. Que Cuauhtémoc Blanco incluso. Incluso, ¿no? O sea, el tiempo que le dedican a debatir con Gayoso y a cuestionar a Gayoso lo hacen que se perciba como si fuese el candidato a vencer. Exacto. Y no como si fuera en un tercer o cuarto lugar según las encuestas. Desde luego, la información de sus cuartos de guerra puede ser diferente a la que se conoce públicamente, pero creo que sí, el hacer énfasis tanto en Rodrigo Gayoso saca un poco de cuadro quién es el que va en la punta, ¿no? Y creo que en este sentido se equivocan los equipos de estrategia, se equivocan los mismos candidatos en lo que están tratando de comunicar, porque insisto, nos hacen, bueno, a lo mejor ellos no lo perciben así, pero una persona, un ciudadano promedio que ve el debate y simplemente escucha el número de menciones, el número de interrogaciones, el número de críticas que se le hace a una persona, lo hacen parecer más importante, ¿no? Y lo veamos, ¿no? Los candidatos con menor puntaje en las encuestas, cuando les tocaba su turno de ser el candidato presentador, creo, o ponente, era la palabra, ¿no? El candidato ponente y pues los demás no debatían con él. En cambio, cuando entraba Rodrigo Gayoso, todos les contestaban. Lo que hacen darle a Rodrigo más espacio, más tiempo, más visibilidad. A lo mejor sus cuartos de guerra tienen otra información que nosotros desconocemos y sí ven a Rodrigo Gayoso más posicionado. Pero a mí, insisto, respondiendo a la pregunta que tú me haces, creo que los equipos de campaña se equivocan, creo que los candidatos se equivocan, porque no se dedicaron en transmitir lo que ellos querían comunicar, y más bien empezaron a debatir temas que si bien son polémicos, si bien traen... Dan la nota, llaman la atención. No creo que sea lo que el público está esperando escuchar de sus candidatos. Y difícilmente cambiarán la percepción de la gente, ¿no?, con respecto a su voto. Yo creo que en este debate mucha gente estaba esperando escuchar propuestas reales, ¿no?, de cómo se va a combatir la inseguridad, de cómo se va a reactivar la economía en el Estado, y sin embargo, pues lo único a lo que se dedicaron fue a denostar al contrario, ¿no?, principalmente a Rodrigo Gayoso y a Cuauhtémoc Blanco. Y en ese orden, además. Así es, y bueno, definitivamente, pues yo creo que las preguntas pues quedaron en el aire. O sea, si bien cómo vas a hacer para resolver este problema, lo único que decían los candidatos es: este problema existe, pero jamás dieron una propuesta real, clara, específica de cómo van a hacer para que pues sus propuestas, ¿no?, sus planes, sus ideas, sus argumentos, pues realmente los pongan en un plano y los lleven a cabo para que el Estado pueda mejorar en esos sentidos. Mira, insisto, Oscar, en la idea, realmente no nos presentaron sus propuestas de gobierno. Es decir, yo creo que la misión principal que ellos debieron aquí traer es transmitirnos su idea principal de cómo hacer gobierno, lo cual quedó a deber. Cuando se les dice ¿cuál es tu plan en seguridad?, dicen la seguridad está mal por culpa de él, porque él no lo hizo. Tú no hiciste nada. Pero no dicen cómo lo van a resolver y tampoco nos dicen técnicamente de dónde van a sacar los recursos para hacer las inversiones que dicen que van a hacer en cualquiera de las materias, ¿no? Y como tú dices, ¿no?, es un diálogo de sordos, les preguntan concretamente, ¿no? Medardo Tapia le dice, ¿qué vas a hacer? Morelos tiene un enorme potencial como capital de conocimiento. Aquí hay mucho capital humano, ¿qué van a hacer con eso? Y no se refirieron en ningún momento a esa pregunta como tal, con esa frase. Salvo Alejandro Vera. Claro. Pero de ahí en fuera los demás ni siquiera tocaron el punto. Rodrigo Gayoso, cuando acaba, sí hace referencia a la capacidad digamos, de conocimiento y ese potencial que tiene el Estado, pero salvo de ellos dos, el resto ni siquiera, y era una pregunta directa, ¿no? Y creo, insisto, ¿no?, o sea, no nos presentan cuáles son sus verdaderas propuestas, ni nos dicen de dónde van a sacar los recursos para sacarlas adelante, ¿no?
Está el Estado sobreendeudado, las finanzas públicas son un desorden. Están comprometidas durante muchos años. Están comprometidas. ¿Cómo vamos a hacer para, decía el propio de Médicis, ¿no? Bueno, vamos a invertir en el campo. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para invertir en el campo, no? Entonces a mí me parece que nos quedan a deber, nos queda esa sensación de que son buenos a lo mejor para denostar y para acusar y para poner el dedo en la llaga. Para soltar frases mediáticas que seguramente mañana serán la columna, las 8 columnas de algún periódico. Así es. Pero son muy malos para comunicarnos qué gobierno quieren hacer y cómo lograr ese gobierno. Y técnicamente cómo van a responder al desafío más grande que tiene cualquier administración pública, que son sus finanzas. Sin finanzas sanas no se pueden hacer programas de gobierno. Decían hace mucho, ¿no? Y lo decía con cierta certeza, ¿no? Cualquier propuesta que está fuera del presupuesto es demagogia. Entonces lo que vimos aquí fue demagogia, porque nadie hace referencia de dónde van a sacar. Subir impuestos, es inviable subir impuestos, y nadie hace referencia de dónde van a sacar esos recursos para sacar un programa de gobierno mínimo. Sí, para todos los proyectos y programas que responden, ¿no?, en estas interrogantes a los ciudadanos, que incluso los ciudadanos preguntaban de manera muy concreta también, ¿no? Las preguntas de los ciudadanos eran preguntas muy concretas. Normalmente en los debates se habla de un ganador y perdedor. Nosotros no quisiéramos caer en la dinámica del ganador de un debate, porque son muchas variables las que habría que considerar. Se puede considerar el ganador, digamos, en tiempo, ¿no? El ganador en menciones, el ganador incluso en la forma en la que llegó vestido, en la forma en la que ocupó y se desenvolvió en el set, en el foro, sin caer en, digamos, necesariamente en un tema superficial, no de análisis, pero de lo que se esperaba en el debate a lo que vimos. ¿Hay un ganador desde su punto de vista o ganadora? ¿O qué es lo que se rescata, ¿no? Mira, yo creo que sí hay un candidato que tuvo un mejor desempeño, y si en ese sentido podríamos decir que hay un ganador, sí lo hay. O sea, incluso Oscar nos mostrabas una foto de que traía un chícharo, ¿no? Entonces, pero también quiere decir que esta persona se tomó por lo menos ese cuidado, ¿no? Y no fue como el compañero Fidel, a quien aprecio tanto, que mostró algo que nadie pudo ver, ¿no? Que nadie vio, y que le dedicó parte muy valiosa de su tiempo a mostrar un celular cuya imagen no se podía transmitir. Así es. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que sí hay un ganador por el tiempo que le dedicaron los demás candidatos, que yo creo que eso es fundamental. O sea, yo no creo que él haya pensado llegar aquí creyéndose el número uno en las encuestas, pero los demás lo hacen ver como que es muy importante, ¿no? Lo dijo, como es el candidato a vencer. Así es. Entonces, yo creo que para mí, desde este punto de vista, Rodrigo Galloso fue el que tuvo un mejor desempeño, mejor gesticulación, reafirma las palabras cuando las va pronunciando, ¿no? Y a mí se me hace que si tuviéramos que hablar de un gran perdedor, creo que es otra vez esta necesidad que tienen de ciudadanizarse y no decir: yo represento un partido político y esta es la ideología de este partido político, esta es su plataforma electoral, y por esto a mí se me hace, y a mí me gusta mucho el candidato Rojas, ¿no? Me gusta mucho el profesor, me gusta mucho cómo se expresa, cómo se maneja, pero no puedes tú, decimos vulgarmente, darle de patadas al pesebre. Se está representando Él es candidato de un partido político, el humanista, ¿no? Podemos pensar cualquier cosa de los partidos políticos y en particular del Partido Humanista, pero si tú vienes aquí representando un partido y dices los partidos políticos son corruptos, entonces a mí me parece, ¿no?, que no es un candidato ciudadano. Creo que Cuauhtémoc Blanco en ese sentido ha avanzado un poco, ¿no? Él ya no se asume como un candidato ciudadano, sino que se asume como el candidato de una coalición de partidos políticos. Y creo que eso ha ido avanzando Cuauhtémoc Blanco en comprender que los partidos políticos en un sistema político son necesarios. Necesitamos mejores partidos políticos, mejor calidad de partidos políticos, más participación, más democracia, incluso al interior de los partidos políticos. Pero no podemos tener una sociedad, una democracia moderna sin partidos políticos de vanguardia. Luego de este debate, profesor, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que los ciudadanos pueden esperar que siga ahora en las campañas? Mira, yo creo que estamos ya a 3 semanas del día D, ¿no? Y hay muy poco tiempo. Yo creo que en estos momentos los candidatos se van a lanzar con todo. Ya es su cierre, ya no pueden reservarse nada. Yo creo que incluso tú lo viste en el propio debate, ¿no? Los señalamientos ya subieron de tono bastante, ¿no?
No es solamente ya se dice o se especula, ¿no? Un propio candidato acusando al otro, así con cifras o con un oficio, ¿no? Y señalándolo, ¿no? Y yo creo que en este sentido así ya van a ir las campañas. Ahora, yo creo que la ciudadanía, y desgraciadamente lo digo honestamente, somos muy pocos afectos a leer las plataformas electorales, a escuchar las propuestas que están disponibles en la red, que están disponibles, que el INPEPAC es un requisito, ¿no? Para registrar las candidaturas ante el INPEPAC, y las tiene públicas, pero nosotros no las vamos a leer, ¿no? Es algo que, como dicen todos los analistas, se debe de hacer por principio, pero se guarda, ¿no? Entonces yo más bien creo que van a ir a la parte mediática, a la parte de atraer la cámara, atraer el foco, y lo van a hacer de un modo sensacionalista, ¿no? Sensacionalista. Es decir, van a buscar notas que sean atractivas en términos mediáticos, ¿no? Se van a lanzar a tratar de hacer estos señalamientos muy agudos, muy puntuales, anuncios como los que hizo el candidato Blanco de que suspende la gira porque hay inseguridad en la zona. Seguridad, ¿no? Y este tipo de cosas que hacen que la gente voltee a ver y se centre en esto. Creo que la parte del contenido, la parte de la participación ciudadana va a ir disminuyendo. Ahora, desgraciadamente, insisto yo, tenemos por un lado esta necesidad de un voto antisistémico, que se va a dar el voto antisistémico, claro. Y por otro lado, un partido, un sistema de partidos políticos en crisis y un candidato ciudadano pues muy endeble, ¿no? Dice el propio, ¿no? Candidato ciudadano, pues yo soy el único candidato ciudadano. Pues sí, pero es el quizá, ¿no? Igual que Jorge Mit, el que más experiencia tiene dentro de la militancia de un partido político. El PRD, claro. ¿No? Entonces son contradicciones muy graves, y yo creo que la ciudadanía, insisto, va a votar principalmente es un voto de castigo, no solo al sistema, bueno, al partido políticos, o bueno, al sistema de partidos políticos, no solo un voto de castigo al gobierno en turno, sino que es un voto de castigo al neoliberalismo y el fracaso a los que nos trajo. Yo creo que a nivel nacional, y yo lo decía hace un momento... Con Andrés Manuel también es ese fenómeno. Es ese fenómeno, o sea, ¿cómo es posible que hayan llegado a años de elecciones, ¿no? Quienes protegen o quienes han apuntalado el modelo neoliberal, cómo llegan a un año de elecciones en revisión del Tratado de Libre Comercio, con un presidente de Estados Unidos que está en contra del libre comercio, que está en contra del modelo económico que les llevó a los neoliberales 18 años construir, 24 años construir en México, y en este momento está en crisis el modelo, y la gente va a votar en contra de este modelo económico y en contra, insisto yo, de tanto dolor y tanto daño que le han hecho, porque este modelo se ha impuesto casi como en Chile, a sangre y fuego. Y la gente está muy resentida. Claro. Y la gente lo va a votar en contra. Y ahí es donde Andrés Manuel y Morena y todos sus candidatos, ¿no? en cascada, pues cobran mucho realce, mucho relieve. No importa, es interesantísimo Cuernavaca, ¿no? O sea, van ganando la preferencia electoral y no tienen candidato. Bueno, ahora ya hay un candidato que está también en un proceso electoral legal. Pero a lo que yo voy y a lo que yo quisiera llamar la atención es que aún sin candidato ganaría. Aún sin candidato, sea quien sea, ganaría. Porque la gente, insisto, y yo se los comparto mucho a mis jóvenes estudiantes, a quienes les mando un afectuoso saludo, ellos desde que nacieron han estado en la crisis de nuestro modelo político, económico y social. Doctor, pues para regresar al tema de Morelos, yo quisiera preguntarle, con eso ir despidiendo, y gracias por su atención a todos los seguidores de Central de Noticias, preguntarle si considera, conocemos muy bien las encuestas y cómo vienen marcadas desde hace varios meses. La disputa, desde mi punto de vista, está por el segundo lugar, básicamente, que sería quien pudiera hacer el quite el día D, ¿no? A Cuauhtémoc Blanco, según las encuestas. Después de este debate, ¿se podrían mover los números? Yo creo que sí se van a mover un poco en el segundo lugar y el tercer lugar. Y también creo que todo depende del eco que le dé los medios al desempeño de Cuauhtémoc Blanco. Si los medios hacen resonar esos pequeños detalles que evidenciaron, pues, yo no diría sus carencias, más bien evidencian su personalidad, evidencian su forma de ser, ¿no? Él, obviamente, naturalmente, sus expresiones muy coloquiales, que también conectan con la gente, ¿no? Que lo que hizo el doctor Alejandro, ¿no? Que
pues un lenguaje sumamente sofisticado. Yo no sé si la gran mayoría del auditorio estaba entendiendo. Es una cátedra. ¿No? Él nos estaba dando una clase, ¿no?, de psicología social y de psicología política, ¿no? Para quienes lo disfrutamos, pues le agradecemos al doctor el esfuerzo. Pero creo que Cuauhtémoc, por el contrario, conecta directo con la gente, ¿no? En un lenguaje muy llano, muy directo. Entonces yo no creo que sea en sí mismo una carencia, pero los medios lo pueden hacer ver como que no está lo suficientemente preparado, lo suficientemente capacitado, ¿no? Las propias contradicciones que él emplea en su lenguaje, las propias contradicciones a las que él llega porque no se da cuenta que en su propia organización lógica de los argumentos están sintetizadas miles de contradicciones. Entonces yo creo que si los medios no lo replican, difícilmente va a perder puntos, pero si los medios empiezan a replicar estas pequeñas deficiencias, va a perder 2, 3 o hasta 4 puntos. Sin embargo, como tú dices, las encuestas nos dan márgenes por más de 10 puntos. Por más de 20, algunas incluso, algunas, ¿no? Hasta incluso por 20 puntos. Entonces, perder hasta 5 puntos, no perjudica. O sea, que venga el otro debate y otros 5 puntos, todavía tiene 10 puntos de margen, ¿no? Entonces, yo creo que Cuauhtémoc no va a perder, y las encuestas sí se van a mover en el segundo y tercer lugar, ¿no? Y sí creo que quien perdió una enorme oportunidad fue el doctor Caballero. O sea, el doctor Caballero es un poco el símil como lo que le pasa a Naya, ¿no? O sea, se mete a debatir un tema que lo pone a él en duda y en crisis, cuando él no, yo creo que no le tocaba a él estar replicando y estar aclarando el tema, ¿no? Más bien, yo creo que de él se debió haber enfocado en sus propuestas, porque él va en segundo lugar. Bueno, algunas de las encuestas lo señalan en segundo lugar, ¿no? Segundo, tercero. Entonces, yo creo que él a lo mejor sí pierde, sí podría caer a tercero, incluso a cuarto, ¿no? Y habrá quien reapunte, ¿no? Y yo creo que en ese sentido alcista irían Rodrigo, ¿no? Y a lo mejor incluso Nadia Lusto, que se dirigió a los jóvenes, fue la única. Yo no sé, les digo, a mí me parece, no les decía al principio, que no hicieron la tarea. O sea, basta ver la lista nominal para entender que el voto que va a decidir esta elección son los jóvenes. La única que les dirigió una frase fue Nadia Luz. El otro, el 52% de la lista nominal, son las mujeres. La única que les dirigió un mensaje fue Nadia Luz. Quizá ella también la veamos subir 1 o 2 puntos porcentuales, pero pues llegará al 5 o 6%, ¿no? Muy marginal seguirá siendo, ¿no? A mí me parece que Nadia Luz, pues dentro de todo lo que implica pertenecer o abanderar un partido como el Partido Verde Ecologista, que no es ni verde ni es ecologista, pero que tiene estructura, seguramente nos va a dejar a todos una gran enseñanza democrática, y sobre todo que las mujeres vean que la política también es una esfera para ellas, y que si ellas participan, la democracia se enriquece. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo, gracias a ustedes, amable auditorio, por acompañarnos, por seguirnos en esta análisis del debate a la gubernatura que se acaba de dar hace unos minutos. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Sí, Oscar. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es nuestro padrino, es la primera transmisión en vivo de Central de Noticias. Pensamos que era una excelente oportunidad el aprovechar este espacio democrático que se acaba de desarrollar y tener la voz de un experto como usted. Por supuesto que agradecemos la atención, así como agradecemos también la atención de quienes han seguido y ayudado a crecer esta página de noticias, centraldenoticias.mx, y agradecemos mucho el favor de su atención. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Oscar. Y quiero decirles que democratizar los medios es democratizar la sociedad. Los felicito por su esfuerzo y seguramente esto enriquecerá a nuestra sociedad en más de un sentido. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias y buenas noches.